siendo honesto, es difícil de prever, pero hagamos algún escenario. Básicamente lo que está haciendo el gobierno de Trump es poniendo restricciones a la entrada de productos a su país, ¿no? Entonces, eso genera, entre comillas, represalias de otros países que le dicen, vos no me dejás, entonces yo no te dejo. Y los cambios son muy grandes, ya 25% de un arancel para entrar a un país como Estados Unidos es gigante. Entonces uno puede pensar que un país como China, que está en esta guerra comercial con Estados Unidos, dice, me pones ese arancel, no te compro, por ejemplo, soja, y voy a ir a comprarla a otros mercados como Brasil, Argentina, Paraguay, etcétera. Entonces uno podría pensar que el primer impulso puede haber un impulso positivo para los granos, porque un comprador, en este caso el ejemplo de China, importante, va a comprar a otros países, eso debería levantar. Sin embargo, la experiencia que tenemos cuando ha habido esta guerra de aranceles es que puede haber algún fogonazo de beneficio, pero a la larga todo el comercio se empantana. Y no es menor, por lo menos en el caso de los granos, porque el referente que fija el valor de los granos todavía sigue siendo Chicago. Entonces, si esta guerra de aranceles provoca una mayor demanda en Sudamérica, pero provocara una caída en Chicago, posiblemente terminemos viendo un empate. Con lo cual, para mí, esta guerra de aranceles en el mediano plazo no es una buena noticia para el comercio en general. Y para Argentina, insisto, fuera de un fogonazo que podamos tener de algún beneficio en soja, en carne podría ser también, creo que a la larga empantana y resta transparencia al mercado. Tengo otra que tiene que ver con, si a esto le sumamos, hoy estoy como pesimista, ayúdeme usted a ir para arriba para que los productores no se queden con esto. Digo, si a esto le sumamos... Temprano. Claro, bueno, para arriba, los $10.000 millones que entiendo que se anunciaron ya como formales desde la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos, que van a entrar como subsidios a los productores norteamericanos, la afectación tampoco parecería ser prima facie muy positiva para la Argentina, pero ayúdeme usted a entender. Yo creo que eso, de vuelta, Estados Unidos y Europa son países o continentes que tienden a subsidiar bastante, por distintas razones, en la historia, a los productores agropecuarios. Si la ayuda esta que va a dar el gobierno americano a sus productores termina, digamos, estimulando en forma artificial una mayor producción y por lo tanto esa producción mayor va a ser volcada al mercado, a la larga es un efecto bajista. Esto lo hemos visto más en Europa que en Estados Unidos, este efecto de bajista, porque se producía totalmente a contramargen, o sea, aún con margen negativo. En el caso de Estados Unidos esto no lo hemos visto tanto, entonces decididamente es otro factor que nos resta competitividad relativa, ¿no? Entonces un productor americano, entre comillas, tiene baja de precios y no le pasa nada, y a nosotros una baja de precio nos pega en los dientes directamente. Entonces, no es una buena noticia. Me preocupa más lo de los aranceles que esto, que me parece una medida más coyuntural y política, y no creo que sostenible en el tiempo. Alejandro Canepa lo está escuchando desde el mercado agroganadero de Cañuelas. Alejandro, buen día. ¿Alejandro? Lo escucho perfectamente. Bien. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfectamente. Teo, ¿qué tal, Teo? ¿Cómo estás? Teo, te llevo a lo que son proyecciones. Las proyecciones son proyecciones. Generalmente hay factores exógenos que modifican las proyecciones. Te hablo de lo que se está cosechando de maíz, que no ha avanzado tanto por el tema de la falta de piso, por la gran cantidad de agua que hubo, por las lluvias, y el arranque de la cosecha de soja. El girasol anda muy bien. Digo, y pregunto, ¿se está trazando la liquidación? Porque el que liquida es el exportador y el que vende es el productor. ¿Cómo ves en cuanto a números? Que por supuesto le interesa mucho no solo al productor, sino también al Estado en cuanto al ingreso de divisas. A ver, acá estamos justo en un momento en el cual se juntan las dos corrientes, la cosecha vieja, digamos, lo que se llama el carrio de arrastre de la campaña anterior, y la nueva. En la vieja, si uno mira soja, debe faltar liquidar el 20%, siempre deja de liquidar, queda sin liquidar un 10%, con lo cual este tema que incluso hemos escuchado, de que por ahí de productor agropecuario, San Corriente, etcétera, esto no termina siendo así, ya que la cosecha vieja se está liquidando en algún caso y con lógica, con alguna demora, por los avatares que presenta la Argentina, y siendo el grano un refugio de valor para los productores. Y la cosecha nueva, yo creo que sigue la misma lógica. Hay que vender para cubrir un montón de obligaciones que se asumieron para esta campaña, o sea que el mercado uno va a terminar
al principio vamos a ver probablemente un 20-30% de aquí a julio-agosto que salga rápido, y el resto irá saliendo, no digo en cuentagotas, pero irá saliendo pausadamente a medida que el mercado y la necesidad financiera se acomoden. Yo no veo un volantazo, más allá del deseo que alguien quiera aguantar. Hay una realidad que es como si uno dijera, bueno, no cobres tu sueldo durante 4 o 5 meses especulando, y está bien, ¿y de qué vivo en el medio? Entonces, hay una parte ahí que hay un poco de fantasía respecto a la capacidad de poder resistir sin vender. Dicho eso, por supuesto que hay una parte que se usa todo el año y se va vendiendo de a poco. Así que yo creo que va a terminar siendo una campaña normal en ese sentido. Hago otra consulta que tiene que ver con algo que leí que proviene de su propia consultora. Ayúdeme a entenderlo. ¿Qué ocurriría si desaparece, que es algo que está conversado en el gobierno, el denominado dólar blend? Es una duda que tenemos con eso. La lógica indicaría que la desaparición del dólar blend estaría antecedida por la quita del cepo y por lo tanto por una libre flotación del dólar. Yo no soy economista, con lo cual no puedo decir qué es lo que va a ocurrir, o si eso va a ocurrir o si van a esperar a las elecciones. El presidente ya prometió que el cepo este año se va, con lo cual yo creo que la lógica sería una leve corrección al principio hacia abajo, porque el blend lo que hace es le pone un poquito de picante al precio, al tipo de cambio, pero no creo que se pueda tolerar un dólar mucho más barato que lo actual en el mediano plazo, con lo cual debería haber un rebote. Yo creo que a la larga Argentina va a tener un dólar un poco más competitivo, ya sea por baja de retenciones, un dólar efectivo por baja de retenciones, o por tipo de cambio. Como vemos que la política del gobierno es déficit fiscal cero y el dólar como un ancla con la inflación, es probable que veamos una mejora del tipo de cambio más por una eventual baja impositiva, ojalá que en el 25, lo veo más en el 26, que eso. Entonces el dólar blend debería, para mí, y esto es una apreciación, no debería ser más neutro el impacto, porque entre las fuerzas de un lado y las del otro me parece que vamos a terminar en un empate corregido por inflación, pero con un dólar que en términos históricos, aunque al gobierno no le guste la palabra, en términos históricos comparativos está atrasado, ¿no? Te llevo al tema ganadero, si me permitís. Permiso, Karina. ¿Sí? Si me permitís, te llevo a un tema ganadero. Te hablabas del tema del tipo de cambio. ¿Cómo está hoy la exportación, teniendo en cuenta el tipo de cambio por un lado? ¿Y cómo ves la ganadería con estos precios que en el caso de la Hacienda Gorda ha superado los $3 por kilo, que para mí es récord y es histórico? A diferencia de lo que venía pasando el año pasado, la ganadería hoy los precios están muy sostenidos por el mercado interno, con una exportación que está reclamando que su renta se va erosionando y hoy perdió algo de participación. Digamos, el último año la ganadería exportaba aproximadamente el 30% de lo que producía, hoy se parece más al 25%. El mercado interno está empezando a absorber, a partir de una mejora salarial, la carne. No es que estemos en valores históricamente altos, debemos estar en 47, 48 kilos por habitante, cuando hemos obviamente superado los 50, pero ha habido una recomposición. Entonces, sería una a ver, ¿qué le pasa al que exporta? Compra, como decimos, un novillo que está caro en dólares, tiene algunas retenciones en algunos cortes, por ejemplo, de novillo, y este tipo de cambio que hablamos no es un tipo de cambio muy competitivo. Ese combo está haciendo que en un mundo que demanda la carne de Argentina, está erosionando la renta de los frigoríficos, que empiezan a prender señales de alarma. Todavía sin ninguna complicación que uno vea que se hayan cerrado mercados o cortados, pero el mercado interno está pujando bastante. Entonces esa disputa competitiva espero que no termine afectando en el mediano plazo la exportación, porque la exportación es clave para este negocio. Alejandro. Sí, estaba escuchándolo atentamente a Teo Sorraquín, de Sorraquín Meneses y Asociados, una de las constructoras más importantes. Teo, en cuanto al tema del girasol, te llevo tal vez a los cultivos. El girasol ha crecido mucho, inclusive se ha sembrado en zonas donde no se sembraba. ¿Tuvo una buena performance este año el girasol? Lo hablamos hace un tiempo acá en esta misma tira con Karina Rodríguez, con el titular de Asaquil. Sí, el girasol ha crecido un poco, digamos, sigue siendo un cultivo de, 2 millones de hectáreas, digamos, puede haber 10 más, 10 menos, es un cultivo que está como estabilizado, insisto, cambia un poco, es un cultivo que se comporta bien, y vemos en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, que donde se está cosechando más, o sudoeste, rindes que se han defendido muy bien a pesar de la sequía. No van a ser explosivos, me refiero,
pero en algunos casos, comparado con lotes de soja, que de lo que proyectamos, porque la soja recién está arrancando, es un cultivo súper competitivo y tiene una industria atrás que es competitiva, con lo cual sí, creo que en el menú de determinadas regiones me parece que es un cultivo que tiene un partido para jugar. Una más, estamos conversando con Teo Sorraquín y no me rete, mire cómo se lo digo, están escuchándonos millones de personas, no me rete, pero usted es un referente frente a lo que nos comentaba en materia agrícola. ¿Cuál es la recomendación para el productor? No sé, tomar precio y cobertura, no. No, jamás me animaría a retarte. Hay algo que ya, lo hemos hablado con vos, lo he hablado con Alejandro en algún momento, es cuando uno dice cuando uno habla de el productor o el campo. Claro, es una entelequia. Es muy soberbio pensar que alguien puede entender lo que pasa en el bolsillo de cada uno, en la cabeza de cada uno, en el estómago de cada uno, ¿no? Entonces, por eso nosotros generalmente hacemos como un trabajo en el 1 a 1, donde uno dice, bueno, a ver, para tu situación financiera, para tu edad, para tu situación de empresa familiar, quizás lo mejor que podés hacer es esto. En el medio, entonces, lo que vemos ahora es que aquellos que no tomaron precios en el caso de los granos, empiezan ahora por necesidad a tomar coberturas, se está tomando más maíz que soja. Entonces, yo te diría que en términos generales, nuestro último informe se llama El juego a jugar. Es un juego que los empresarios del agro saben jugar, que es ir variando entre un modo defensivo y un modo ofensivo. Lo que sí vemos es que en el menú de la mayor parte de los directorios que participamos, empieza a estar las inversiones como una alternativa, el financiamiento de mediano plazo crediticio o de empresas como una alternativa. Entonces, lo que sí creemos es que si uno quiere ser competitivo, tiene que seguir haciendo las cosas en forma eficiente, cuidando los talentos que tenga dentro de la empresa e invirtiendo. Ese menú o ese triángulo debería estar sostenido. Cuánto de uno y cuánto de otro depende mucho del perfil de empresa de la que uno hable.